Vale. Vale, pues como hemos dicho, lo que vamos a hacer es una clase sobre el tratamiento de la señal. Que esto es un tema que, como vemos, es bastante útil e interesante, creo yo. Vale. Pues ¿qué vamos a ver en esta clase? Pues vamos a ver al principio qué es una señal y los tipos de señales que hay. Y una vez veamos eso, pues lo que vamos a hacer es ver cada una de las partes que tiene desde que se captura la señal con el captador o sensor hasta que se procesa con la máquina digital. Como vemos, al principio vamos a ver los tipos de señales que hay. Después, la primera etapa que puede haber, amplificación. Después viene un filtro, un multiplexor. Luego veremos en detalle qué es cada cosa. Después, muestreo, retención. Y por último ya, la conversión analógico-digital. Es importante que las máquinas digitales no trabajan con valores analógicos, sino que trabajan con valores digitales, ya que una máquina digital no puede trabajar con valores infinitos, que es lo que es un valor analógico, vamos. Vale, al principio, ¿qué es una señal? La señal es el fenómeno físico limitado en el tiempo, emitido por una fuente o recibido por un sistema capaz de captarla. Vale, aquí abajo a la izquierda volvemos lo que es una señal. Abajo casi siempre se suele poner, se mide frente al tiempo, y como veremos, pues para utilizar los filtros también se representa en función de la frecuencia, pero eso ya lo veremos después. Ahora al principio, pues lo más sencillo es representar en la barra vertical la amplitud de la señal y en la horizontal frente al tiempo, vamos. Vale, hay varios tipos de señales. Al principio vamos a ver según para qué valor del tiempo está definidos. Si está definido para todos los valores del tiempo, que sería la función de la izquierda, la gráfica, sería una función continua, ya que, como vemos, pues es una línea continua que va ascendiendo y descendiendo, pero que nunca hay un corte. Por otro lado, están las señales discretas. Las señales discretas solo están definidas para unos tiempos finitos. Es decir, por ejemplo, para cada un segundo pues está la señal definida. Y como vemos, en las dos gráficas está representada la misma señal, pero a la izquierda está representada es la señal continua y a la derecha es la señal discreta. Solo está definida para unos ciertos valores de t. Vale, eso es una clasificación. Ahora hay otra clasificación que se puede clasificar si son periódicas o no periódicas. En el caso de que sean periódicas, pues una señal se repite cada cierto tiempo. Ese tiempo en el que se repite la señal una y otra vez, en el que tarda en repetirse, pues sería el periodo. Para medir las veces que se repite en un intervalo de tiempo, eso sería lo que es la frecuencia. La frecuencia se suele medir en hercios, y eso es las veces que se repite una misma onda en un segundo. La onda periódica, que es la más conocida de todas y la más utilizada, sería la de la red eléctrica, que es de 50 hercios. Al ser de 50 hercios, eso quiere decir que tiene un periodo de 0,02 segundos. Vale, para calcular la frecuencia en función al periodo, lo que se tiene que hacer es una cuenta muy fácil. La frecuencia es igual a 1 partido por el periodo. En este caso, la frecuencia es 50 hercios porque f es igual a 1 partido de 0,02 segundos. Y si se hace esa cuenta, pues aparece la frecuencia. Vale, una vez está claro lo que es una onda periódica y no periódica, las no periódicas son las que no tienen ninguna secuencia de la onda, ni se repite cada cierto tiempo, ni nada parecido. Tiene una onda que es totalmente impredecible. Vale, una vez visto que es una señal y los tipos de señales que hay, vamos a ir con la siguiente, con la primera etapa, que es después del captador. Vale, el primero es el amplificador de señal. Un amplificador pues, es un aparato mediante el cual, utilizando energía externa, pues se aumenta la amplitud o intensidad de un fenómeno físico.
hay que ver que muchos sensores, la amplitud que tienen a su salida, pues es una amplitud muy pequeña. O muy grande no suele ser, pero siempre suele ser muy pequeña, en el que al tener un rango muy bajo, pues al final el captador digital pues no captura bien ese dato, teniendo bastante margen de error. Por lo tanto, si se hace una amplificación de esa señal en un rango bastante amplio en el que lo pueda coger bien la máquina digital, pues entonces pues va a tener un dato mucho más exacto, como veremos posteriormente con la última etapa, vamos. Una etapa de amplificación será necesaria cuando la amplitud de señal no sea suficiente, eso es lo que hemos dicho. Lo que tiene esta etapa pues, es la entrada del captador, del sensor, va a tener una ganancia y después va a salir la salida con esa ganancia. Hay que decir que estos amplificadores no van a variar si la señal es periódica o no, y si es periódica, pues los tiempos del periodo y eso no los va a tocar, solo va a modificar la amplitud. Vale. Las características de los amplificadores. Hay que tener en cuenta unas cuantas características para trabajar bien con ellos. La ganancia tiene que ser lineal para calcular los valores de la magnitud a medir, ya que si no fuese lineal pues serían unos cálculos mucho más difíciles y por lo tanto pues, a veces nos podríamos equivocar al trabajar con ellos. La ganancia sí que tiene que ser bastante precisa, ya que si no se tiene esa precisión, pues al final vamos a trabajar con unos valores que no se van a ajustar a lo que hemos medido y por lo tanto vamos a tener datos que no son lo que hemos captado con el sensor. La ganancia debe poder ajustarse para nuestras necesidades. Esto es, por ejemplo, si la máquina digital tiene un rango de entrada de 0 a 10 voltios, por lo tanto la ganancia nunca debe sobrepasar la señal a la salida de esos de 0 a 10 voltios. Eso quiere decir que si tiene una ganancia de 5, por ejemplo, si la señal del sensor va a ser como máximo de 2, pues sí que podría trabajar con esa máquina digital que es hasta 10 voltios. Pero si tuviese una ganancia de 5 y el sensor podría dar hasta 3 voltios, por lo tanto habría que bajar esa ganancia para que no sobrepasase nunca los voltios que deja pasar la máquina final con la que vamos a trabajar. La ganancia también tiene que tener una tensión de offset pequeña. La tensión de offset es cuando la entrada al amplificador es de 0 voltios, que la salida también sea lo más parecida a 0 voltios. Esta tensión de offset siempre va a aparecer, ya que los elementos electrónicos pues, no son perfectos ni ideales, por lo tanto siempre va a tener una pequeña tensión de offset. Cuanto más pequeña sea, pues mucho mejor. Está claro. La ganancia sufre una variación mínima con el tiempo y con la temperatura muy baja. Esta variación, cuanto más baja sea, pues mucho mejor. Y por último, el amplificador no debe aportar más ruido a la señal. Esto es importante porque al tener circuitos bastante complejos, si se trabaja con bastantes cosas electrónicas, pues va a meter dentro del circuito pues ruido. Y si encima este amplificador va a meter más ruido, pues al final vamos a captar una señal que va a diferir mucho de la ideal, vamos. Y por lo tanto habrá que hacer muchos más filtros, como veremos posteriormente. Vale, la siguiente etapa es el filtro, que sería la segunda etapa. El filtro, como pone aquí en la diapositiva, es la segunda etapa de acondicionamiento de la señal y se encarga de eliminar aquel componente de señal que no nos interesa. Casi siempre es ruido que se mete dentro de la señal. Como vemos aquí en la imagen, la señal ideal sería esta aquí así, que es una senoidal, que la vemos así, que es muy limpia. Eso sería la ideal, pero como si lo llevamos a la práctica, casi siempre vamos a ver que esa señal ideal pues tiene un ruido, aunque sea pequeño,
puede ser pequeño o muy grande, según sean las condiciones de donde estamos trabajando. Si el ruido es pequeño, pues mucho mejor, pero si el ruido es grande, al final vamos a captar, si no hacemos una serie de filtros, vamos a captar una señal que no es la que estamos midiendo, sino que está muy alterada por el ruido. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí, como vemos, pues la señal se puede intuir que es una senoidal, aunque tenga ruido, pero en muchos casos, si tiene mucho ruido, pues vamos a tener un ruido muy alto, casi más que la propia señal, en algunos casos, y no se va a saber diferenciar si es una senoidal o otro tipo de señales. Los filtros se pueden hacer tanto por software como por hardware. Es mucho más sencillo hacerlo por software porque es escribir más que nada, y por hardware pues es más complejo porque hay que poner componentes y hay que probarlo todo. Vale. Como vemos, el ruido más común puede ser provocado el de la red, que es a una frecuencia de 50 Hz, y también puede ser el ruido blanco, que es el que trabaja en todas las frecuencias. Si el ruido que más se ve pues es el de 50 Hz, es bastante fácil de quitar porque ya solo tenemos que enfrentarnos con una frecuencia. Pero si es ruido blanco, es mucho más complejo de eliminar o de atenuar, entonces hay que hacer otra serie de filtros. Vale. Vale, lo primero hay que saber cómo representar la señal en base a la frecuencia, ya que según Fourier, toda la señal periódica se compone de la suma de señales periódicas. Por ejemplo, una señal, esta por ejemplo aquí es una señal periódica a una frecuencia solo, y la señal B es otra señal a otra frecuencia distinta. Si las sumamos, pues aparece una señal que también tiene un periodo. El periodo sería el de la señal con mayor periodo que es, en este caso la señal B. Y como vemos, pues aparece otra señal distinta. También hay que ver que la transformada de Fourier aplica esta idea tanto a las señales periódicas como no periódicas. De esta manera podremos ver señales que aparentemente no son periódicas ni nada que se le parezca, pero al hacer esta transformada pues vamos a ver en qué rango de frecuencias está esa onda, para así trabajar sobre esas frecuencias que no queremos captar, eliminarlas, y así aparecería pues una señal mucho más limpia para poder medirla después. Vale. Para la selección del filtro, pues como hemos visto anteriormente, pues es muy útil hacer una representación de la señal en función de la frecuencia. Como hemos visto anteriormente, la primera señal tenía una frecuencia al doble que la segunda. Y al representarla en vez de en función del tiempo, en función de la frecuencia, pues aparecería una línea en vertical en la frecuencia en la que trabaja. En este caso la señal A es en 100 Hz, pues se ve que trabaja en 100 Hz. Esto es la amplitud igualmente, el eje vertical, de coordenadas vertical. La señal B, como hemos visto, pues tiene una frecuencia mucho menor, la mitad, y tiene lo mismo, pues una señal vertical en la frecuencia en la que trabaja. Ahora vamos a ver cómo se representaría la señal A más B. Sería pues sumar estas dos gráficas y aparecería una línea vertical en 50 Hz y otra en 100 Hz. Vale. Esto es importante porque, por ejemplo, si sabemos que vamos a trabajar con una señal de frecuencia en 100 Hz y aparece un ruido en 50 Hz, pues podríamos hacer un filtro para que solo se captase la de 100 Hz, atenuando mucho el de 50 Hz. Así aparecería pues la señal de 100 Hz pues mucho más limpia que lo que tendríamos anteriormente. Vale, una vez ha representado la señal en función de la frecuencia, se verán todas las frecuencias que tiene la señal. Como hemos visto anteriormente, hemos visto una suma de dos señales que son muy simples, pero
en la realidad tampoco es tan simple y te aparecen dos deltas tan pronunciadas. Vale, según las frecuencias que nos interese dejar de la señal, podremos poner uno o varios de estos filtros que tenemos aquí. Los más sencillos, filtro paso bajo, deja pasar las frecuencias bajas. Por ejemplo, si queremos trabajar con frecuencias hasta 10 Hz, la onda que vamos a capturar es hasta 10 Hz. Vamos a poner un ejemplo. Y a partir de 10 Hz hemos visto que tiene bastante ruido, pues por ejemplo hacemos un filtro paso bajo que deje pasar hasta los 10 Hz y que a partir de 10 Hz las ondas que trabajen a una frecuencia mayor pues se vean mucho más atenuadas. Entonces las frecuencias bajas pues aparecerán tal y como las hemos captado y el ruido que haya mayor a 10 Hz pues este se verá atenuado muchísimo, por lo tanto se verá la señal muy limpia o mucho más limpia que la hemos captado. Después, filtro paso alto. El filtro paso alto es justo al contrario, atenúa las frecuencias bajas y deja pasar las frecuencias altas. Los filtros paso bajo y paso alto se hace en hardware, se haría con un condensador. En el primer caso se pondría una resistencia, después un condensador y en paralelo con el condensador la medida. Y en el segundo caso se pondría el condensador, después una resistencia y en paralelo con la resistencia aparecería ya lo que es para medir, lo que es la máquina digital, que es el que va a captar las entradas, Después existe el filtro paso banda, que este es el que deja pasar solo una banda de frecuencias. Este es el que utilizaría, por ejemplo, la radio. La radio trabaja pues con ciertas frecuencias y en cada frecuencia pues es una radio distinta. Por lo tanto, se necesitan unos filtros para, por ejemplo, captar 90 MHz y solo captar esa frecuencia sin atenuando mucho las demás. Así escucharemos pues la radio que está en esa frecuencia. El filtro eliminador de banda, pues por ejemplo si solo se quiere eliminar, como hemos dicho antes, la onda de 50 Hz, que es la que nos está metiendo ruido, que sería la de la red eléctrica, pues se pondría un filtro eliminador de banda, se atenuaría mucho la de 50 Hz y lo demás se mantendría todo igual. Los filtros, hay que tener en cuenta que nunca se va a eliminar las frecuencias que no queremos, sino que solo se van a atenuar, ya que es imposible eliminar todo lo que no queremos en la práctica, pero sí que se puede atenuar mucho y dejar la señal pues todo lo más limpia que podamos. Vale, pues los filtros ya quedan claros y la siguiente etapa sería el multiplexor. La máquina, hay que tener en cuenta que la máquina final no va a trabajar con señales analógicas, que es lo que captamos con el sensor, sino que trabaja con valores digitales. Vale, y para trabajar de valores analógicos que hemos captado a pasarlos a digitales, pues se necesita un convertidor analógico digital que veremos posteriormente. Para no tener un convertidor por cada entrada que tenemos, se podrían utilizar multiplexores. ¿Qué es un multiplexor? Pues como vemos aquí en la imagen, un multiplexor es un aparato que deja entrar, en este caso serían 4 entradas con una sola salida. Esto trabajaría, por ejemplo, dejando pasar la señal A un segundo, por poner un ejemplo. Dejaría pasar solo la señal A y la llevaría a la salida. Después abriría la señal A al siguiente segundo y cerraría la B. Y así uno detrás de otro. Así siempre estaría captando una señal, pero nunca con las 4 a la vez. Así solo tendríamos con un convertidor analógico digital y estaríamos utilizando 4 entradas. Esto es una manera de con un solo recurso
pues tener varias entradas, una forma mucho más barata que teniendo un convertidor para cada entrada. También hay que decir que si solo se tiene un convertidor para 4, pues no se va a convertir esa señal de analógico digital. Bueno, no va a pasar la señal esta de cada entrada, no va a pasar nunca de manera continua, sino que va a ser discontinua como aparece aquí en la imagen. Aquí vemos que hay dos entradas, la entrada A y la entrada B. Esto es un ejemplo de un multiplexor, pero con solo dos entradas. Como vemos, en un instante de tiempo aparece la señal B, en el siguiente sería la señal A, después la señal B, por eso aparece con trazos discontinuos, porque nunca estarían las dos entradas a la vez. Vale, como pone aquí, se suele compartir el recurso común en base al tiempo. Va tomando muestras de cada señal y cada cierto tiempo cambia la siguiente, que eso es lo que hemos comentado ahora. Vale, la siguiente etapa sería la de muestreo y retención. Esta etapa nos permite preparar la señal para la siguiente etapa, que sería la del convertidor analógico digital, que esa es la última de todas. ¿El muestreo en qué consiste? Consiste en capturar unos instantes de tiempo dados el valor de la señal. Por ejemplo, aquí se hace un ejemplo que captura pues cada cierto tiempo. Al principio se captura el valor 0 y se mantiene el valor durante el tiempo que no está capturando. En la siguiente captura este valor y lo mantiene. A la siguiente captura este valor y lo mantiene hasta la siguiente. Así pues cada ciertos instantes lo va muestreando y al final aparece pues lo que es la señal, pero solo con ciertos valores. Y posteriormente veremos cómo hace de esta señal, que es la que sale de la salida del muestreo y retención, cómo se convierte en digital. Vale, el valor capturado se retiene a la salida del dispositivo hasta el siguiente intervalo tn más 1. Vale, esto es lo que hemos dicho. Este muestreo es muy necesario, ya que los sistemas digitales son incapaces de trabajar con una cantidad infinita de datos. Así, solo trabajaría pues, con cierto número de datos, como vemos es mucho menor a trabajar con una señal continua, y solo trabajaríamos pues, cada cierto tiempo pues, con un valor. Vale, para realizar un muestreo correcto es necesario tener en cuenta la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo se calcula mediante un teorema muy conocido que es el de Nyquist, que dice que la menor frecuencia con la que hay que muestrear será 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Por ejemplo, si la señal tiene una frecuencia máxima de 50 Hz, lo mínimo con lo que hay que muestrear es de 100 Hz. Esto es así para poder, una vez hecho el muestreo, se podría reconstruir otra vez la señal. Si se hace un muestreo, pues si la máxima frecuencia es de 50 Hz, se hace un muestreo con 80 Hz, pues al final vamos a ver que la señal muestreada no se va a parecer en nada, se va a parecer poco a la señal que hemos capturado y por lo tanto no se podrá volver a reconstruir con la máquina digital. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Vale. Como vemos, en el caso de que sea menor, se producirá el efecto aliasing, que es el que hemos comentado ahora, y la señal muestreada no se parecerá a la original y por tanto no se podrá reconstruir. Como vemos al principio, en la primera gráfica, la señal continua es esta y la señal muestreada pues más o menos se parece a lo que es la señal, que con esta frecuencia de muestreo pues se podría reconstruir esa señal con la máquina o con el procesador o con lo que sea. Como vemos en contra, en la siguiente gráfica hay una frecuencia de muestreo mucho menor y como vemos pues no se parece mucho esta gráfica a la de entrada.
Como vemos, el primer pico ni lo detecta porque detecta al principio casi cero, una amplitud de casi cero. Después tarda tanto que no ha visto el pico y ve una amplitud también muy baja. Y como vemos, pues el primer pico ni lo ve. El segundo lo ve, pero es muy poco. Y después, pues, lo que puede va capturando. Una frecuencia muy baja, por lo tanto, con esta salida nunca se va a poder reconstruir la señal. Vale, por último, esta es la última etapa, la conversión analógico-digital, que esta es la última de todas con la que se hace la conversión de analógico a digital. Para entender cómo se realiza esta conversión, necesitamos saber pues, ciertos conceptos. Hay que saber que la relación entre la entrada y la salida se denomina curva de transferencia. Esto quiere decir que, por ejemplo, si la entrada son 5 voltios, hay que ponerle un valor a la salida. Todo en código binario, ya que una máquina digital pues solo trabaja con unos y ceros. Por lo tanto, hay que tener una curva de transferencia y saber que, por ejemplo, 5 voltios van a ser pues 1, 0, 0, por ejemplo. Para ello, pues como pone aquí, para ello se define para un determinado rango de entrada un valor de salida, como hemos dicho anteriormente, atendiendo a la resolución del conversor. La resolución del conversor se especifica por el número de bits con los que codifica la señal de entrada. Si el conversor tiene n bits, su resolución será de 1 partido de 2 elevado a n. Vale, esto quiere decir que, por ejemplo, aquí tenemos un conversor que solo tiene 3 bits. Por ejemplo, esto tiene un error, como vemos, de 0 a 2,5 voltios, tiene la misma salida. Por lo tanto, no va a saber si es 2,4 o 0,1. Esto es un error bastante amplio que en algunos casos este error nos va a dar igual, pero en otros vamos a requerir de una precisión mucho mayor. Por lo tanto, este conversor no nos serviría, sino que tendríamos que utilizar un conversor con muchos más bits. Cuanto mayor sean los bits, pues mayor sería la resolución. En este caso, la resolución será de 1, que esto es multiplicado por la entrada máxima. Por ejemplo, 20 partido de 2 elevado a n. 2 elevado a n, en este caso son 3. Por lo tanto, 20 partido de 2 elevado a n, pues aparece una resolución que es muy baja. Por lo tanto, aparece pues unos saltos de escala que son tremendos, de 2,5 voltios. Puede haber un valor entre 1,25 más y 1,25 de menos. Por lo tanto, es un rango muy amplio. Si se utilizasen más bits, pues veríamos que eso sería una escalera mucho más recta, la curva de transferencia, por lo tanto el error bajaría mucho. Vale, ahora vamos a ver una señal de entrada, cómo la convertiría a la señal de salida. Al principio, pues es menos de 0 la entrada, por lo tanto el convertidor pues la captaría como todo ceros. Después veríamos que hace un muestreo aquí y otro mucho más, muy cerca, por lo tanto aparecerían dos valores que serían el mismo, 0, 0, 1. Como es de menos de 5 voltios, por lo tanto es un rango que aparecería con 0, 0, 1. Después va subiendo la señal y lo captaría otra vez con dos señales iguales. Y así pues va subiendo la curva hasta que llega el pico. El pico llegaría más o menos por aquí. Y como vemos, todo lo que es el pico lo captaría con 4 muestreos que significarían lo mismo para la máquina digital, que es este valor, 101. Posteriormente baja un poco la señal. Como vemos, aparecen
unos cuantos muestreos que son prácticamente el mismo. Aquí no, pero aquí sí que se vería el mismo porque la resolución es muy pequeña. Y después aparecen otras 4 muestras que son iguales. Por lo tanto, se podría, si no se requiere mucha precisión, pues con un convertidor analógico digital de 3 bits, pues nos serviría. Pero si necesitamos mucha precisión, pues necesitaríamos muchos más bits. Se pusiesen aquí 6 o 7 bits, pues en vez de tener una resolución de 1,25 o de lo que fuese, o de 2,5 o no sé lo que sería este conversor, pues tendríamos de 0,2, por ejemplo, de 0,2 voltios. Entonces, pues 0,2 voltios es un voltaje mucho menor, una precisión mucho mayor, y para ciertas cosas pues son muy necesarias tener un buen convertidor analógico digital. Vale, pues ahora vamos a ver las conclusiones que sacamos de este tema. Como hemos definido cada una de las partes que puede tener el acondicionamiento de la señal, desde que sale del captador hasta que se procesaría por la máquina digital, por el procesador. Ya vamos a ver otra vez más o menos un pequeño resumen. La primera sería el amplificador. Este aumenta la amplitud de la señal y esta etapa se podría poner o no, según se requiera. Si el propio sensor ya tiene una amplitud bastante para la máquina, pues entonces no se necesitaría del amplificador. Por el contrario, si es una amplitud muy pequeña, pues sí que sería necesario para ponerle una amplitud que reconociese bien el propio convertidor y la máquina. Como vemos, si la amplitud es muy pequeña, por ejemplo, y solo trabajase de 0 a 2,5 y no le pusiéramos el amplificador, pues siempre estaría recogiendo todos ceros y no captaría nada. Por eso es importante hacer una amplitud correcta para que trabaje en todo el rango de entrada y así no perder los mínimos de datos que se puedan. Ya que si tiene una entrada muy pequeña, trabajará solo con unos pocos bits y habrá un error mucho mayor. El filtro, la siguiente subetapa. El filtro es necesario debido a todas las perturbaciones y ruidos que puedan existir en la señal. Esto en ocasiones sí que se suele utilizar, sobre todo en las entradas analógicas, para así tener el dato mucho más exacto, sin que se vea perturbado por el ruido que casi siempre existe, Nunca es una señal totalmente ideal, siempre aparece cierto ruido que en ocasiones puede ser mucho o en ocasiones puede ser poco y no importarte. Como hemos visto, los filtros pueden ser por hardware o por software y sí que pues se suele utilizar algunos filtros. Si es un pequeño filtro se puede poner en hardware para así no tener que programarlo, o si no por software si es un filtro mucho más complejo. Hay ciertas herramientas de software que son muy potentes y te realizan unos filtros, pues la verdad es que bastante buenos. Una vez probado que hay mucho ruido, Para saber si hay mucho ruido o no, existen los osciloscopios, que es una herramienta pues muy útil, que capta lo que es la señal y te aparece pues, todo el ruido que tiene la señal. Si tiene mucho ruido, pues ya lo ves y que es necesario poner filtros. También algunos osciloscopios permiten hacer ya la representación de esa señal en función a la frecuencia. Por lo tanto, puedes ver si tienes una frecuencia de 50 Hz, la señal que ya la sabes, la que has captado, y ves que tienes muchísimas deltas en casi todo el rango de frecuencias, pues ves que ahí tienes un ruido blanco. Por lo tanto, tienes que hacer una serie de filtros para minimizar ese ruido blanco y que no se vea
atenuada a la tuya, sino que la tuya esté igual, pero que se atenúen solo las demás. Esto es un poco complejo hacerlo en hardware, pero si es sencillo, pues se podría hacer también. Después, el multiplexor. Los multiplexores pueden no existir, como hemos visto, pero es un componente que puede abaratar mucho la instalación, ya que utilizando un solo convertidor, un solo conversor analógico digital, pues podríamos utilizar pues bastantes entradas. Como vemos, todas las etapas pueden estar o pueden no estar, pero sí que algunas pues es más importante que las anteriores. Por ejemplo, el filtro, pues en casi todos los circuitos integrados pues casi siempre va a tener, porque entre un componente y otro se provocan ya cierto ruido. Los amplificadores, depende de qué sensores estemos utilizando, pues lo que he dicho, que se van a poder poner o no. Después, por último, el muestreador. Este sí que es imprescindible como paso previo a la conversión al analógico digital. El muestreador, bueno, lo que hemos visto que hace es recoger el dato cada cierto tiempo y mantenerlo. Y por último, el conversor analógico digital. Este también es imprescindible y aportará toda la información entendible en código digital para la siguiente etapa, que sería ya la del procesamiento. Vale. El muestreador y el conversor, pues muchas veces están ya integrados dentro de la propia máquina, por lo tanto no lo vamos a tener en cuenta. El amplificador también a veces va dentro del sensor y ya te pone que trabaja, por ejemplo, el sensor entre 0 y 10 voltios o algo parecido. Entonces ya tiene el amplificador puesto en el propio encapsulado y es pues mucho más sencillo a la hora de utilizar los elementos. Los filtros sí que es necesario ponerlo externo, ya que al fin y al cabo el propio fabricante no va a saber si hay mucho ruido en lo que es el circuito o no hay ruido. Por lo tanto, el filtro sí que se tendrá que hacer o por software o por hardware, pero si vemos que hay ruido, pues lo tendremos que diseñar nosotros. El multiplexor, pues eso también podría estar dentro de la propia máquina y entonces no tenerlo que comprar nosotros. Vale, pues como vemos aquí en esta imagen, que está un poco borrosa, es un poco lo que es desde que se capta la entrada. Como vemos aquí tiene bastante ruido. Esta se capta, pasa por el filtro analógico, como vemos aquí ya aparece una señal mucho más limpia, pasa al convertidor analógico digital. Como vemos aquí ya se han cogido ciertas muestras y por último se hace el procesado digital. Y esto sería pues lo que es todo el proceso desde que se capta la señal con el sensor hasta que se puede procesar con la máquina digital. Esta máquina digital con esas señales pues puede reconvertir otra vez la señal y mostrárnosla en una pantalla pues como se imagina que es. Bueno, como se imagina. Si hemos muestreado bien, pues la podrá recuperar totalmente, con un fallo mínimo, vamos, y podremos verla en la pantalla una señal continua como la que habíamos captado, pero que como vemos no es la que trabaja la máquina, sino que hace una reconversión dentro de ella. Vale, pues esta clase ya ha acabado. Si tenéis alguna duda, pues me vais comentando y si no, pues lo dejamos para... Vamos, nos vemos en la siguiente clase.